Hola, hola. Vamos a esperar a que se conecten más personas para empezar con el tema. Por favor, todas las dudas que tengan sobre ansiedad, me gustaría mucho que me las empezaran a escribir para que yo, pues todo el tiempo bueno, junto a mi colega y amigo, el maestro Carlos Aragón Vargas, abarquemos todo este tema y aclaremos todas las dudas que ahorita se tienen en cuanto a la cuestión del coronavirus, el encierro. Ahorita la verdad es que me animé muchísimo pues a dar esta plática junto a Carlos, porque es un tema que leo y está atacando las redes sociales en cuanto a tengo ansiedad, es que la ansiedad, es que estar encerrados me pone ansioso, etcétera. La verdad es que es un tema que por eso nos animamos a dar mi colega y yo, pues para toda esta cuestión, ¿no? Si tienen dudas, se los repito a las personas que se están uniendo con nosotros. em, todo esto es em, pues para aclarar sus dudas, para aclarar qué es ansiedad, si la ansiedad es lo mismo que estrés, etcétera, la depresión y tiene que ver con, etcétera. Todo esto se los vamos a aclarar el día de hoy, ¿vale? Me da muchísimo gusto poder presentar a un grande. La verdad es que en su momento fue mi profesor y ahorita tengo el gusto de llamarlo amigo. Él es el maestro Carlos Aragón Vargas. Él es psicoterapeuta con un enfoque psicoanalítico y bueno, pues qué mejor a empezar a aclarar las dudas que pues con profesionistas, ¿no? Entonces, bueno, le damos la bienvenida en vivo junto con él. Estamos esperando a que nos acepte la solicitud. Y les repito, por favor, es súper importante para nosotros que todas las dudas que ustedes tengan sobre qué es ansiedad, vamos a estar en su momento transmitiendo otros tipos de temas relacionados a lo mejor con la depresión y todo en las siguientes semanas, ¿vale? Entonces, estoy esperando ahorita que se conecte Carlos Aragón y estamos leyendo todas sus dudas desde ahorita, ¿vale? Damos unos momentos. Todo, estamos esperando. Me da muchísimo gusto verlos aquí. Ok, ya empezamos a recibir las dudas. Súper importante también esas dudas que tengan acerca con los niños. Es súper importante que se tengan em, este tipo de dudas también. O si también tienen familiares con ansiedad, etcétera, es súper importante que también lo canalicemos, ¿no? También hasta qué punto es importante tomar, que me hacían muchísimo esa pregunta, hasta qué punto, hasta qué grado es súper importante eh, empezar o a tomar psicofármacos, ¿no? En este caso, ansiolíticos. No en todos los casos, pero bueno, es un tema que vamos a estar ahorita tocando. Creo que Carlos tiene ahorita un problema como para conectarse con nosotros. Ah, listo, empezamos. Listo, ya me están empezando a llegar muchísimo más dudas, tanto en Instagram como en la cuenta personal. Me da muchísimo gusto también que este tema sea un tema de interés y como les vuelvo a repetir, sobre todo con este tema del coronavirus, el encierro, a mí me llamó muchísimo la atención estar leyendo inclusive memes en cuestiones de ansiedad. Es que
mitos, ¿no? Es que si soy chaparrita, berrinchuda, es porque tengo ansiedad y cosas que la verdad no le encuentro mucho sentido. Entonces por eso se decidió hacer este Insta Live. No es, ojo, no es terapia, no vamos a dar terapia a todas las personas que nos están viendo, no vamos a dar terapia. Es un tema informativo que es la ansiedad y cómo se debe de transmitir, de controlar, etcétera. Y bueno, eso es un tema súper importante. Creo que tenemos problemas aquí con Carlos. Mm, Nada más estamos esperando a que Carlos acepte la solicitud. Insta Live, la verdad es que es nuestro primer Insta Live en cuestión a... bueno, mientras me gustaría muchísimo también que me comentaran ustedes en algunos, eh, quizás sí, comentarios, que para ustedes, ¿qué es la ansiedad? ¿Ustedes cómo la manejan? ¿Ustedes cómo piensan que se manifiesta la ansiedad, etcétera? Listo, ya se conectó con nosotros. Perfecto. Hola Carlos, ¿cómo estás? Desconcertado porque no sé cómo usar esto. Bueno, Somos estamos, de estamos generaciones aprendiendo diferentes. esto. Sí, mira, ya tenemos personas conectadas con nosotros. eh, y bueno, pues como les comentábamos, bueno, como les comentaba, él es el profesor Carlos Aragón Vargas. Él es psicoterapeuta con un enfoque psicoanalítico y la verdad es que qué mejor informarnos de estos temas tan importantes como la ansiedad con personas que pues nos dedicamos a esto, ¿no? A temas de salud mentales, emocionales y no viendo tu horóscopo, no viendo memes, no informándonos en Instagram. Yo sé que este tema del coronavirus causa mucha ansiedad y bueno, para esto estamos nosotros. Carlos, bienvenido, me da muchísimo gusto que estemos compartiendo este espacio juntos con todas Gracias. las personas que nos están viendo. Y bueno, me gustaría que juntos podamos aclarar este tema tan importante. Me gustaría, bueno, si yo ya te presenté, pero si tú te quieres presentar o hacer algo extra, me gustaría que lo hicieras. Claro. No, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Carlos Aragón y soy licenciado en psicología y tengo una maestría en psicoanálisis y desde hace 22 años trabajo en la parte clínica. Y bueno, pues el día de hoy, gracias por la invitación y precisamente, pues como parte de nuestra labor eh, clínica y de sentido de servicio a la humanidad, pues nos interesa precisamente saber y platicar acerca de este tema de ansiedad que pues casi no es actual en este momento, ¿verdad? En el mundo. No, menos con el encierro, ¿no? Es correcto. Sí. Bueno, pues me gustaría mucho empezar a iniciar. El tema es, hablemos de ansiedad, pero mi pregunta hacia ti, Carlos, es, ¿qué es ansiedad? ¿Qué es lo que realmente es ansiedad? ¿Es lo que se dice en Facebook? ¿Es lo que el horóscopo dice? ¿Qué es ansiedad? Bueno, lo primero me gustaría empezar a decir que ansiedad es un proceso, de entrada es un proceso normativo. Habría que entender que la ansiedad, la mayor parte de las personas piensa que es algo que se tiene que eliminar, que erradicar, que quitar del ser humano. Y este es el primer gran error, entender que la ansiedad es un mal, ¿no? No, hay que entender primero
que la ansiedad, por un lado, tiene un aspecto normativo, adaptativo del sujeto hacia diferentes condiciones que le pueden pasar y que de alguna manera es un sistema de controlar el medio. Ajá. Esto es importante entenderlo porque es una forma temporal de hacer frente a algo que está pasando. Juega en combinatoria con el tema del estrés y por supuesto cualquier organismo presentado a una situación desconocida va a generar una situación de estrés, de aspectos de ansiedad que tiene que aprender a regular y que ocasionalmente o regularmente lo va a sacar por un camino aceptable. ¿Cuál es el problema del asunto de la ansiedad? El problema del asunto de la ansiedad es cuando hay una alteración de este tipo de temas. Entonces, vamos a entender que esta ansiedad, en una parte que es constructora del aparato psíquico, del proceso mental, en algún momento va a llegar a ser algo incontrolable o irrefrenable, o va a empezar a ocasionar situaciones que ya no necesariamente van a estar al alcance del control del sujeto. Y es ahí donde sí tenemos que atender y trabajar el asunto regulatorio. ¿Por qué es importante decir esto? Porque la mayor parte de la gente ahorita quisiera no vivir la ansiedad, pero les quiero comentar que esto es parte normal de lo que está sucediendo en el mundo. Es decir, hay una amenaza que, por cierto, hasta invisible es, ¿no? Y que genera un tipo de temas de si existe, no existe, y la referencia inmediata es, pues, los enfermos o los muertos que estamos viendo en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que es una respuesta adaptativa de poder entender cómo está pasando y qué es lo que tengo que hacer. Más o menos, espero haber sido claro en la línea, y entender que no se trataría de quitar la ansiedad, porque sería imposible aceptar, imposible reconocer y trabajar esto que está sucediendo en el mundo. No, más bien es un trabajo de autorregulación con las diferentes particularidades de personalidad que cada quien tiene. Te digo algo muy rápido ya para continuar con la idea. Depende mucho de las personalidades que tengamos el afrontamiento de esta ansiedad. ¿Me explico? Porque hay gente que hoy por hoy, pues, está haciendo lo que debe hacer, ¿no? Cuidarse, no salir, cubrirse, limpiarse, no tener contacto con la gente, y pues sí, está ansiosa, pero en un cierto modo regulado, ¿no? Con alguna serie de sintomatologías como el insomnio, como ¿no? Algunas cosas que El están dolor de pasando a nivel cabeza. mundial, dolor de cabeza, la bota, se siente uno bastante lleno en la comida, también está pasando eso, ¿no? Pero de alguna manera está siendo llevado a un nivel, pues, controlado. Sin embargo, otro tipo de personalidades u otro tipo de situaciones, pues, de alguna manera generan aspectos que están relacionados con el descontrol, ¿no? Como lo que estamos viendo, que hay gente que está aventándole cloro a los médicos o a las enfermeras, o que ahora recientemente acaba de salir, que no me acuerdo si es en Mérida o en algún lugar salió, que hasta quemaron la casa de una persona que se dedica al tema de salud, ¿no? En donde esa ansiedad está sobrepasada, esa ansiedad está irrefrenable. De hecho, eso se llama hiperfrenia, que es cuando ya está en una situación incontrolada por parte del sujeto. Entonces, ¿se necesita para poder estar alertas y cuidar tu vida? Sí, pero también hay niveles de acuerdo al tema de personalidad. Bueno, espero haber sido claro y no haberlos hecho bolas. Claro, llega un punto donde la ansiedad es normal, todo el mundo tenemos este grado de ansiedad, porque bien es también un mecanismo de defensa que nosotros empezamos a generar, ¿no? Un momento de alerta, un momento de ojo, eh,
por la situación o por las situaciones que nosotros pasamos, no nada más ahorita. Digo, ahorita es el tema actual del coronavirus, el encierro, porque no todas las personas están acostumbradas a estar en este encierro y qué hago y empiezan a no dormir, a estar de mal humor y todo eso son síntomas de tener ansiedad. Pero ojo, aquí yo te quiero preguntar algo, ¿hasta qué punto la ansiedad es normal como como un mecanismo de defensa y hasta qué grado necesitamos esta ayuda de un profesional, de la terapia y sobre todo algo que es súper importante, hasta qué punto nosotros necesitamos esta medicación, empezar a tomar psicofármacos, que en este caso es el ansiolítico, hasta qué punto es normal, regular, terapia, medicamento. Ok, fíjate, te voy a explicar más o menos como tres esquemitas que vale la pena tenerlos en cuenta. Por un lado tenemos una cosa que se llama ansiedad real, que es esta ansiedad que deriva de un proceso, de un algo que sí está, ¿no? Que sí está presente, que sí está ahí en el lugar o que sí se está viviendo, como lo que estamos pasando todos en este momento. Eh, este tipo de ansiedad real está relacionada evidentemente con un sistema estresor productivo. ¿Qué es esto? Que va a generar lo necesario para poder sobrellevar la circunstancia. Hasta ahí, siguiendo un poco tu pregunta, pues no Ujú. habría una necesidad ni de una medicación ni de nada, porque el sistema ansiógeno está haciendo su función de protección. ¿Sí me explico? Entonces, ¿en qué momento se convierte esto en un sistema en el que ya necesitamos otro tipo de apoyo? Bueno, pues se convierte desde el punto de vista en el que esto ya entra a una complicación. Por ejemplo, en este segundo esquema que te voy a explicar vamos a explicar es esta ansiedad neurótica de la que de repente el sujeto puede estar viviendo. ¿Qué es esto? Esto es un conflicto, esto es un choque entre el deber ser de lo que dicta la sociedad, de lo que dicta el momento y el deseo de lo que yo quiero que suceda. En términos psicoanalíticos podríamos hablar es este choque entre el super yo y el ello, ¿no? O sea, Mm, ¿qué te está diciendo hoy día las reglas, la norma? No salgas, tienes que estar ahí, ¿no? ¿Y qué te dice el claro. deseo en la parte yoica tuya, ¿no? Que te dice, no, Tal, no. salgas, Ah, no pasa nada, esto es una mentira, es una forma del gobierno de destruir el quién sabe qué cosa, ¿no? Entonces, en este conflicto, el yo genera una serie de ideaciones o fantasías en relación a todo este proceso, pero ¿qué crees? Que aparte de las ideaciones, también va a provocar síntomas reales, síntomas que la persona pueda empezar a vivir. Y entonces, por ejemplo, desde la parte de una estructura mucho más histérica, mucho más quisquillosa en ese sentido, puede generar estos síntomas dentro de la parte corporal y ya un día, yo veía ahora en Facebook que hacen preguntas, ¿no? Dígame quién no ha sentido dolor de garganta y se para y uno dice, chin, ya valió, ¿no? Y no, o me duele, o lo que decías hace rato, ¿no? Me duele la cabeza, esto es parte de un síntoma, híjole, no tendré coronavirus y empiezan todo este tipo de ideaciones porque es una forma como defensiva del proceso mental de generar esto que está sucediendo y de tratarse de explicar. Es muy chistoso porque es como si generara los síntomas y generara todas estas ideaciones para que alguien venga y me diga, no lo tienes. ¿Sí me explico? claro. Y entonces esto me relaja porque entonces reafirma una idea en la que me dicen, ah, no, yo no tengo coronavirus, ¿no? Qué bueno. Pero para poder llegar a esa conclusión, mi aparato mental genera un sobreproceso ansiógeno y genera síntomas. Efectivamente, si me duele la garganta, efectivamente tengo tos, ¿no? Efectivamente tengo dolor de cabeza, pero ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Checa el listado que aparecen en las redes sociales y uno va haciendo el checklist y dice, no, pues tengo uno de 7 síntomas, ah, qué bueno que no tengo. Sí, no sé si soy Claro. claro con eso. Eh, desde la perspectiva más como
obsesiva, va a haber una serie de hipercompulsiones, actos repetitivos o actos de alguna manera constantes. Sí nos han dicho, lávate las manos más frecuentemente de lo que normalmente lo haces, pero hay gente que, de acuerdo a su estructura de psíquica, se está yendo a un grado de verdad de casi llagarse las manos y de a cada rato La alcohol y histeria. a cada rato, más bien de obsesión, ¿no? De una parte obsesiva que está vinculada precisamente a cómo codificó este sujeto este exceso ansiógeno, y entonces yo ya estoy todo el tiempo pensando en esto y lavo y limpio 10,000 veces el control remoto y me lavo las manos y agarré el celular y chin, ya vuelvo a agarrarlo y lavarme las manos y vuelvo a agarrar el celular. Y perdón, estoy evidentemente en esta circunstancia. Y por otro lado, me queda claro. Sí, sí me están viendo. Sí. O sea, nos está cortando. Sí, tenemos, se está cortando un poquito, se está cortando un poquito en cuestión al internet, pero yo creo que es normal porque es la hora en la que se empiezan a saturar todo el internet. Sin embargo, bueno, ya estamos Claro. en el tema Bueno, de la que empiezan a tener generar los esto. Ok. síntomas de, ajá, Y también tenemos otro tipo de personalidades que pueden estar relacionadas con el aspecto fóbico. Entonces, sí los hemos visto ahora. Son estas personas que se pusieron casi un traje espacial para ir al supermercado, ¿no? En el que, bueno, todos usamos el cubrebocas y salimos o preferimos no salir, pero estas personas sobreestiman el asunto y su resolución de deber ser contra lo que quiero es construir este proceso sobreexagerado. Ahí hay que entender los dos niveles, hipervigilancia e hiperfrenia, lo que explicaba hace un rato. La hipervigilancia es esta sobreansiedad, este asunto de minuciosidad, provoca por supuesto agotamiento mental, fatiga cognitiva, insomnio, y que a lo mejor en cierto momento puedo estar yo ya necesitando algún otro tipo de apoyo si esto se hace mucho más agudo. Pero cuando ya llegamos a una hipertrofia, o hiperfrenia, perdón, ya estamos perdiendo de alguna manera el control y entonces posiblemente ahí sí ya tengamos que hacer un contacto, una cercanía con algún apoyo médico, con algún apoyo psiquiátrico, porque sí requiere algún tipo de medicamento para poder bajar a niveles óptimos este exceso de ansiedad. Sí existen ansiolíticos, por supuesto, sí existen elementos que nos van a ayudar a controlar a un nivel de regulación esto que está llevando. ¿Sí me explico? Ahora, por otro lado, tenemos estas dolencias psiquiátricas, pero regularmente van a suceder más adelante. Es decir, puede aparecer el trastorno de ansiedad generalizada, que va a durar por ahí de más de 6 meses, el trastorno de estrés agudo, que dura de 1 a 3 meses, o inclusive el trastorno de estrés postraumático, que es muy interesante porque tiene 3 tipos de presentación. Por un lado, tiene el tema puede estar de 3 a 6 meses, que se le llama agudo, o el sistema crónico, que es de más de 6 meses, o el sistema traumático que se llama desfasado, que puede ser que pasen 6 meses y no suceda absolutamente nada, y después de 6 ujú. meses empiezo con una serie de sintomatologías. Este tipo de trabajos ya se hacen en conjunto, psiquiatría y psicología, porque pues, evidentemente ahí hay algunos asuntos que atender, ¿no? Entonces, de momento, posiblemente el asunto no esté relacionado con un tema de medicación, salvo que sea incapaz el sujeto, y lo define así, de decir, no lo puedo controlar, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde entra el proceso de apoyo farmacológico, ¿no? Aquí es también súper importante aclarar que
se recomienda que no solamente se lleve el tratamiento psicofármaco, sino también el tratamiento terapéutico. Es súper importante llevarlo de la mano. Porque una cosa es que nosotros nos empecemos a tomar medicamentos que bien a nivel cerebral, neuronal, nos empiezan a ayudar, nos empiezan a tranquilizar, pero también la parte de apoyo con la terapia es súper importante. Ahora, Carlos, aquí yo creo que algo súper importante y que genera también muchísima incertidumbre es si la ansiedad es lo mismo que estrés o si el estrés es, ¿sabes? Como qué va primero, la ansiedad, el estrés. Primero tengo estrés, tengo ansiedad, eso es súper importante. Después empezamos, como bien lo comentas, a sentir la garganta me duele, tengo... ¿Por qué? Porque llega un punto de las redes sociales que nos empiezan a inundar y a atacar todo esto del coronavirus, que es el tema actual, ¿no? Lo estamos poniendo ejemplo porque es el tema actual. Eh, pero ayúdanos a entender un poco más qué diferencia hay entre ansiedad y estrés y qué sentimos primero, el estrés, la ansiedad, el estrés. Los temas, vemos temas en Facebook, no nos ayudan en nada. ¿Qué es esto? Porque ya empezamos a abordar también un poco de temas sobre el concepto de estrés, pero ¿qué es? Mira, sí, no, efectivamente no son lo mismo. Te diría, puedes platicarlo desde diferentes puntos de vista, pero te diría, de entrada, la ansiedad implica un proceso estresor, eso es un hecho, pero no son lo mismo. El estrés es un momento o un aspecto, un proceso en el que el sujeto se siente sobrepasado ante las circunstancias que está viviendo y confronta esto que está pasando con, con las habilidades que tiene. Y de alguna manera se da cuenta que no existe de momento algo que pueda manejar o sobrellevar la circunstancia. Genera las habilidades o se acerca a los sistemas de apoyo y regularmente esta circunstancia adversa se mitiga y termina el proceso estresor. Esto es un sistema adaptativo, que es el ignición o que es iniciador del tema ansiógeno. Pero ahí se queda el estrés. La ansiedad tiene que ver más bien también con un asunto de amenaza de vida, donde la persona está construyendo que adicional a que no tiene estas habilidades, está en peligro su vida. Importante comentarte que la ansiedad tiene mucho que ver con algo que acabas de decir, con el bombardeo del medio de información que está alrededor de uno. Una persona que hoy está viviendo un proceso ansiógeno súper grave, es muy probable que consuma mucha información de Internet falsa y verdadera, y que entonces por eso evidentemente está alimentando aún más el proceso ansiógeno. Cuando, cuando de momento, sí, por supuesto, si alguien está estresado por el tema del coronavirus, toma la información necesaria, consume lo necesario o identifica las fuentes reales a las que va a seguir y se la va, obviamente, pues llevando sobre el tema de estar atento. ¿Qué pasa con esto? Hoy día está pasando que tenemos un montón de información, pero un montón de información que mucha de ella puede ser no real. Y que entonces no ayuda en nada no ser críticos de esta información. ¿Por qué? Porque me gana este estrés, perdón, me gana esta ansiedad de yo veo algo, se conecta inmediatamente con mis ansiedades que explicaba hace un rato, de acuerdo a mi personalidad, a mi proceso psíquico, y entonces sigo generando una circulación de información que no ayuda ni tantito. Entonces, si te das cuenta, en la ansiedad, en el cuestionamiento de la ansiedad a un paciente o a una persona, cuando le preguntas, bueno, ¿y cuál es el tema central? Es que me puedo morir. Ok, eso es cierto, pero la pregunta es, ¿has salido de tu casa? No. ¿Tienes alguna persona cercana a ti con este tema? No.
¿Has estado en tema de riesgo? No, entonces, ¿por qué te vas a morir? Claro. ¿Soy claro? Ahí es donde la ruptura del proceso ansiógeno puede entrar a través del cuestionamiento crítico de este proceso. Y por el lado contrario del estrés, el estrés atiende la necesidad y una vez que termina, desaparece, ¿no? Ves que los seres humanos tenemos una habilidad adicional, bueno, no sé si sea habilidad, pero una característica adicional, que nos quedamos con el proceso emocional todavía, ¿no? Y dicen por ahí, una frase que a mí me gusta mucho para entender esto, dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Un poco saliéndome tantito del asunto del coronavirus, ¿no? Claro que es algo que me lastima, que me estresa, que me complica, pues sí voy a sentir eso, dolor, enojo, tristeza, pero de ahí, y ese sistema emocional me ayuda a entender y a sobrepasar el momento que está sucediendo. Pero de ahí a que toda la vida o con todo el tiempo yo esté clavadísimo ahí, por ejemplo, te deja tu novia, te corren del trabajo, pues sí, claro que en ese momento te enojas, te pones triste, ahí está pasando este proceso estresor con todos los procesos emocionales, terminas de vivir este momento y los días siguientes ya uno se queda, pero clavado más en el sentimiento, más que en el sistema estresor. ¿Sí me explico? Y ya uno Claro. depende hasta cuándo quiera soltarlo, ¿no? Un poco ahí está la diferencia. Sí, claro, también es importante aclarar que también con el estrés tienes estos síntomas como me duele la cabeza, es normal porque finalmente es algo natural, es una defensa natural de tu cuerpo. Pero cuando ya tienes este tema constante, me duele la cabeza, de no puedo dormir, de me falta el aire, tengo la boca seca, estoy de mal humor la mayoría del tiempo, me dicen hola y yo así, "Oh, buenos días y qué tienen de buenos, ¿no? Es esta alteración emocional que ya tenemos, es ahí donde también es importante identificar el estoy estresado, el donde ya tengo ansiedad. ¿No? Ahora, me preguntan mucho también en qué momento puedo llegar a decir que tengo una crisis de ansiedad. O sea, en qué tema está bien la ansiedad y todo, pero qué tema en qué punto puedo decir, ya tengo en este momento tengo una crisis de ansiedad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Es, ¿En qué momento detonas? Cuando la funcionalidad de lo que vives evidencia que ya no estabas operando de manera natural. ¿Sí me explicó? O sea, es decir, se ve afectada la funcionalidad de tu vida, ¿no? Donde ya en lugar de que yo me dedique a guardarme en mi casa, ahora y bueno, a tener las menos visitas que se pueda, yo definitivamente estoy casi en un campo estéril, ¿no? Y donde ya la funcionalidad de vida ya no está siendo óptima y peor si está una familia relacionada a esto, pues evidentemente que esté vinculada a que ya no es normal lo que está sucediendo. Ahí el paciente inmediatamente, por supuesto, se da cuenta, o la gente que está alrededor de esta persona se da cuenta que ya no está en los parámetros de lo que todo mundo tiene que hacer. Y, por supuesto, acercarse a sistemas de apoyo mental. Hoy día muchos de nosotros estamos trabajando por vía electrónica, que es inclusive Home office, hasta ¿no? más fácil acceder a nosotros. Sí, sí, claro. Inclusive es más fácil acceder a nosotros, ¿no? Porque de momento antes teníamos el problema de pues tengo que trasladarme, no me dan permiso del trabajo, ¿no? Pero de alguna manera la posibilidad hoy está mucho más al alcance, ¿no? En donde acercándose a los especialistas de esta índole y platicando un poquito sobre de esto, ya en conjunto con el especialista, la persona puede identificar si necesita un nivel más de atención, mucho más interdisciplinario, es decir, intervenir con fármacos, o simplemente era un proceso en el que, pues,
necesitaba como rebotar ideas con alguien que no fuera el internet, que no fueran las mismas personas con las que estoy viviendo, ¿no? Hoy, te puedo decir, hoy por hoy en el consultorio tenemos muchísimas llamadas con respecto a eso, ¿no? Y que a veces no necesariamente requieren ni un proceso terapéutico largo, ni un proceso de fármaco, y que regularmente pues pueden estar centrados en un tema mucho más de recepción de esta ansiedad. Hay que depositarla en algún lugar, y pues de alguna manera los especialistas en la salud mental hacemos eso. O sea, ahora, cuando sí se tiene ya que hacer un trabajo mucho más integrado, evidentemente lo evaluamos junto con el paciente, o que haya sucedido también una situación grave, ¿no? O por ejemplo, que alguien Claro. se haya vivido en real una pérdida o una situación de lo que está sucediendo hoy día, y que entonces, pues bueno, ya va detonando hacia otros temas, hacia el tema duelo, hacia el tema depresivo, hacia el tema, ¿no? Que un poquito va hacia esas situaciones. Esas situaciones. Ahora, también es súper importante porque ahorita estamos encerrados. La verdad es que este tema nos agarró muchísimo de sorpresa y es por eso que hizo el boom el tema de ansiedad. Pero ¿qué pasa con los niños? Porque yo creo que también los niños es un tema muy delicado y es muy importante también saber manejar o saber si los niños pueden llegar a tener ansiedad, de qué manera se manifiesta en los niños y cómo se manejan los niños, porque hay niños que, bueno, ahorita todo la cuestión del homeschool, la cuestión de que a la vez el papá tiene que trabajar o las personas, ¿no? que se dedican a esto, cómo se maneja la ansiedad y cómo también se puede manifestar la ansiedad con los niños. Fíjate que esta es una súper pregunta, es súper interesante lo que acabas de decir. De entrada, yo te diría que los niños, hoy por hoy, la verdad, mis respetos a todos los niños, porque lo están haciendo como me cae como los grandes o mejor que los grandes. Aquí hay un tema, creo que vale la pena tocarlo con muchas pincitas, porque por un lado, entender que los niños van a ver lo que tú les hagas ver de esta circunstancia. Ese es un primer gran tema, ¿no? Si uno lo está viviendo de verdad desde el apocalipsis y tenemos niños cerca, el niño va a vivir un proceso ansiógeno muy grande. De por sí el asunto de estar encerrados para los niños ya es una complicación grave. Aún así, me parece que varios niños están tratando de hacer un proceso muy, muy, muy interesante en sus casas. Por supuesto, ayudados de sus padres. Hoy creo que muchos de los que somos papás de niños nos hemos dado cuenta que somos capaces de inventar muchísimas actividades que normalmente no habíamos pensado que pudiéramos hacer, ¿no? O sea, hemos hecho Claro. cines en casa, huertas, talleres de cocina, obras de teatro, escondiditos, o sea, cosas que también están ayudando a la sociedad a identificar que también pues, estaban perdidas, ¿no? O sea, o parecía que no había esta oportunidad de hacer esta interacción. Pero un poco lo que sí quiero decir es que, y por lo que decía que había que tocarlo con muchas pinzas, es porque la realidad que tú le hagas vivir al niño, ese es lo que el niño va a entender. El niño ahorita está jugando mucho y está tratando y no sé si alguien de los que nos están escuchando comparta esta idea conmigo, pero hay muchas, ¿cómo se llama? Hay muchos aspectos que el niño está a través del juego elaborando, y resulta que ya mete dentro del juego al coronavirus, ¿no? Y matan al coronavirus y destruyen al coronavirus, ¿no? Porque Claro. en el juego el niño está tratando de elaborar este proceso, y que me parece súper saludable que el niño pueda darle causa y sentido a todos estos elementos vinculados con la elaboración infantil. ¿Cuál es el problema? Cuando los adultos rompemos este esquema y le ponemos la cruda realidad al niño. Ahí Claro. es súper delicado porque dejamos al niño sin las herramientas de elaboración, como el juego, ¿no? O sea, por ejemplo, te digo esto porque me lo acaban de preguntar hace un par de días.
regañé muy fuerte a mi hijo porque estaba jugando al coronavirus y le dije, con eso no se juega, es terrible. Entonces la madre le dice, es terrible eso, no puedes jugar con eso, la gente está muriendo, ¿no? Claro. Y no, es al contrario, el niño tiene que elaborar el proceso a través de las herramientas que tiene. Cuando tú le quitas esa herramienta de juego y le pones una realidad cruda que no puede elaborar, porque es la realidad del adulto, entonces ahí estamos complicando al chico un proceso ansiógeno mucho, muy fuerte. ¿Sabes de qué me acordé? Me acordé de la película La vida es bella, ¿sale? En donde el Claro. papá le hace vivir un concurso, cuando en la realidad está en un campo de concentración. ¿Sí me explico? Entonces, esto es bien interesante. ¿Cómo estamos haciendo vivir a los chicos? De eso va a depender mucho el proceso de sanidad mental de un niño, ¿no? Claro, es súper importante, bueno, no, esto es algo muy de psicólogos, ¿no? La terapia de juego, pero sí es súper importante la manera también en la que le hablamos al niño, ¿no? El niño no va a Sí. asimilar, el niño siempre en su mente, en su imaginación, siempre lo va a tomar como un juego, ¿no? Entonces, a las personas que nos están escuchando y a las personas que tienen hijos, es súper importante, como bien lo mencionas, el cómo me dirijo al niño, que, cómo manejo la cuestión del coronavirus y el encierro. Eso es un tema súper importante que la verdad es que muchas personas nos estaban preguntando y me da mucho gusto que ahorita aclaremos este tema. También muchos me están preguntando hasta qué punto deja de ser ansiedad y comienza la depresión, o en qué momento, ¿sabes? Como esta diferencia que no es lo mismo, ¿no? Es súper importante también aclararlo, no es lo mismo, no es el mismo tema, se necesita otro tipo de tratamiento, otro tipo de terapia, eh, pero me preguntan, si yo tengo ansiedad, ¿es posible que en este encierro me pueda llegar a dar depresión? Bueno, bien, ya lo decías tú hace un ratito. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Y mucho, digo, sí, efectivamente, hay un proceso que puede conectarlos, o hay un elemento, una línea muy sutil que pudiera llegar a conectarlos. Sin embargo, esa línea tendría que de verdad vincular las historias ansiógenas con las historias previas a la historia del sujeto para que pudiera sumar a una canastita, una bolsita que regularmente es la que está en la cabeza de las personas depresivas. Mucho también tiene que ver con el asunto de la personalidad más tendiente hacia el tema depresivo o también con las consecuencias que haya tenido el sujeto derivado de esto que estamos viviendo. Tendría que haber como una serie de condiciones como muy particulares de conexión entre procesos ansiógenos para que esto llevara hacia un tema depresivo, pero no, de entrada no habría una conexión tan directa, ¿no? No así. Ok, y es también súper importante, regresando un poco más al tema principal, ¿no? De la ansiedad. Los tipos de ansiedad. eh, me genera también mucho, como, ¿sabes? Como cierta, hasta, no puedo decir, ¿no? Como risa, pero así me parece como muy, muy, muy gracioso el tema de que empiecen como a jugar este tema de, tengo ansiedad, entonces inmediatamente me tomo medicamentos. Tengo ansiedad, entonces inmediatamente dejo al psicólogo a un lado y empiezo a tomar, ¿sabes? Como esta ayuda psiquiátrica. ¿Qué me puedes decir al respecto? Porque justo me acaban de preguntar esto. Perdón, tal vez no entendí bien la pregunta. ¿Me repites un poco la idea? Sí, claro, me parece muy gracioso porque creo que a lo mejor no llegaron en el momento en el que lo estábamos explicando, si lo podemos repetir. ¿En qué momento se saltan al terapeuta y entonces empiezo a ir a asistir con un psiquiatra a tomar medicamento, a tomar ansiolítico, a tomar algún medicamento? ¿Por qué es importante la terapia? Ya.
lo explicaba hace un rato, tiene mucho que ver con las habilidades psíquicas que tenemos cada quien, de las habilidades de afrontamiento. Mucho tiene que ver con el trabajo que han hecho con nosotros desde niños, en nuestras familias, y que ayudamos a los niños a elaborar este tema. Pero, una buena parte de estas personas va a salir de su proceso ansiógeno eh, solo, ¿sí me explicó? O sea, con el trabajo del cuidado y que conforme va a ir bajando la tensión social y mundial, se va a quitar. Pero aquellas personas que en algún momento se sienten rebasadas por esta circunstancia, ahí es donde creo que vale la pena tocar base con una tercera escucha, una escucha neutral, porque regularmente lo decimos en casa, ¿sí? Y a veces pasa que decimos que yo no quiero decir mis sentimientos porque yo tengo que ser el fuerte de la casa o la fuerte de la casa. Y por eso digo que es una tercera escucha, porque la segunda inmediata, pues es tu propio familiar. Pero cuando esto ya no es adecuado, entonces, o no es pertinente, porque pues todos confían en que yo soy el más fuerte o la más fuerte, puedes entonces acudir al siguiente sistema de apoyo, que regularmente es este tema de ida y vuelta, de comunicación y de constructos y de elementos de elaboración de este asunto. Y por supuesto ahí en conjunto, como decía hace un rato, se ven las posibilidades o se evalúa el tema de que se necesite de alguna manera un apoyo adicional farmacológico en donde tendríamos que integrar al equipo a un médico psiquiatra, ¿no? Entendiendo obviamente las circunstancias. La mayor parte de nosotros trabajamos en este tipo de alianzas porque de repente se parece a la persona, parece que la persona piensa, no, pero yo no conozco ni a un psiquiatra ni a un psicólogo, o conozco a un psicólogo pero no a un psiquiatra, o al revés. No, pregúntale, seguramente un psiquiatra también trabaja de la mano con un psicólogo y viceversa. ¿Por qué? Porque hacemos equipo interdisciplinario y esto puede ayudar. Bueno, por ejemplo, estaba pensando en una persona que ya tiene depresión, ¿no? Y que está viviendo hoy la circunstancia que estamos viviendo todos, es una persona que sí de entrada tendría que, bueno, de entrada tendría que no haber dejado o no dejar o iniciar ya el proceso terapéutico. ¿Sí me explicó? Y peor si vive sola, ¿sí me explicó? O solo. Esa es una campaña que también he estado viendo de manera recurrente. Si conoces a alguien que vive solo y que está solo, llámale, contáctalo, invítalo a conectarse, a véanse, ¿no? Por eso estos sistemas tan interesantes de vernos a la cara, ¿no? Podría ser una llamada telefónica, pero esto parece mucho más efectivo porque te estoy viendo, porque estás ahí. Entonces, sí es importante este asunto. Entonces, ¿qué pasará con una persona que vive ya con depresión y está viviendo ahorita esto? De entrada, no debe dejar su terapia, si está en terapia, o si no, pues empezar una, ¿no? Claro, comenzar la terapia, pero desde ayer, ¿no? Sí, súper importante. Me estaba haciendo otra pregunta. ¿La racionalización es la mejor estrategia contra la ansiedad? No necesariamente, no Ujú. necesariamente. La racionalización es un sistema defensivo para poder entender esto, que es, no por nada salieron tantas ideas de teorías, ¿no? Si fue el murciélago, si los chinos, si Trump, si quién sabe qué tantas cosas han El salido, gobierno. porque si el gobierno, si ahora qué, los líquidos de las rodillas, o sea, empiezan a salir muchas racionalizaciones que tratan de explicar el fenómeno. Eso, como primera instancia, pues es casi, casi natural. Uno trata de entender lo que no está a nuestro control, a nuestro alcance. Sin embargo, también es cierto que un exceso de racionalización provocaría o produciría un tema de negación ante la realidad, ¿no? Como Ujú. estos temas que hemos visto, ¿no? Que hay gente que dice, eh, no pasa nada, eso es un invento del gobierno y pum, ¿no? Hoy día están enfermas. Entonces, sí sería interesante frenar y atender a una circunstancia, por si sí o por si no,
pero el tema de la racionalización no ayuda mucho cuando sí hay una amenaza real, ¿no? Claro. Y bueno, por último, tengo dos preguntas que también yo creo que son súper importantes en el tema. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad? ¿Cómo se maneja esa ansiedad sabes? Me imagino a estas personas que a lo mejor lo manejan de una manera totalmente diferente, a lo mejor por la edad, es bastante fuerte, pero que están más cercano pues a la muerte, porque también siempre es un tema de miedo que genera ansiedad, que genera miedo. ¿Cómo lo manejamos con las personas de la tercera edad? Fíjate que ese es un tema interesante, sobre todo por lo siguiente. Eh, Creo que es un buen ejemplo de cómo la mala información puede ocasionar que se genere toda una serie de decisiones erróneas o una cadena de decisiones erróneas. Mira, eh, este bicho, este virus, afecta a todos. Claro que una persona mayor con alguna serie de complicaciones ya por edad se hace menos resistente al proceso, eso sí es verdad. Sin embargo, pareciera que existe una idea original en que solo a la gente mayor le daba, ¿no? Y entonces Claro. ves a chavitos de 19, 20 años con una negligencia impresionante, diciendo que eso nada más es para los viejitos. Y no. Eso es por un lado. Por otro lado, la gente mayor también lo está viviendo de una forma bastante interesante porque en la idea de que al ser la población, una de las poblaciones más vulnerables, pues evidentemente hay mucho mayores elementos de ansiedad. Pero algo interesante es que no tiene ninguna otra edad, es que ellos viven también el tema de su propia experiencia. Y Claro. lo combinan, se combina, escucha a las personas de mayor edad que sí, por supuesto, se están cuidando, pero no están en un proceso de alarma realmente está sucediendo en otras generaciones. En Europa, fíjate, esto es un dato interesante, y tú allá lo puedes ver. En Europa creo que el asunto central está en los adultos mayores. En México sí es una edad vulnerable, pero las estadísticas están diciendo que pareciera que hay más afectaciones en chavos como más jóvenes, ¿no? Bueno, no tan grandes, vamos. Entonces, la tensión ansiógena, pues, no distingue la edad. Un poco lo que te quiero entender es eso, ¿no? Y lo que sí es cierto es que el apoyo de estas personas tiene que estar muy centrado, muy similar a lo que hacemos con los niños, un cuidado guiado, porque evidentemente hay gente muy mayor que también como que está, como lo decías hace un rato, ¿no? Diciendo, no, pues yo ya me voy a morir, pues mejor ya déjenme salir. No, tampoco se trata de eso. Claro. Y ahí hay que hacer una serie de apoyos adicionales. Eh, y, y, y decías otra pregunta o algo así. Sí, aquí en cuestiones tú vas más enfocado a las mujeres. También tengo mucho tema, muchísimo interés en la cuestión de la menopausia, a las mujeres con su periodo menstrual. Esto ha cambiado demasiado, lo tienen antes, lo tienen después. Esto también, será un síntoma de ansiedad, de estrés fisiológico, que a mí me preguntan, ¿es necesario que acuda con un psicólogo, con un psiquiatra, con un ginecólogo? Esto ya es, no sé, quizás un tema más enfocado a la situación que estamos viviendo. Ya, yo diría dos cosas. O sea, una, evidentemente no soy médico, entonces no sabría No, contestar exactamente si hay un tema directo a esa situación. Lo que sí es un hecho es que está demostrado que, que factores estresantes alteran el proceso del ciclo menstrual en las mujeres. Entonces, sí podría claro. ser que existiera una correlación ahí de esto. Eh, eh,
si esto evidentemente tiene que ver con un tema más agudo, más particular, pues, evidentemente sí hay que consultar al médico, no creo que sea nada más con el tema del psicólogo. Ahí es donde un poco también vuelvo a vincular la idea, ¿no? El trabajo interdisciplinario. Lo que sí es un hecho, y no solamente con el tema de las mujeres, sino en general, es que valdría la pena tocarlo más adelante, si quieres, no hoy, en otro momento, es el vínculo entre las parejas, ¿no? O sea, también está sucediendo Claro, algo de manera muy interesante con la relación de la pareja juntos, viviendo todo el tiempo, se están descubriendo cosas bastante interesantes en relación con, pues que me amabas tanto y ¿no? Y ahora que claro, estamos sí. todo el tiempo aquí encerrados, empezamos a vivir una serie de circunstancias. Pero bueno, ese sería, yo creo que otro tema completito, ¿no? Interesante. Bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Creo que fue un tema bastante interesante y bastante importante abordar por la situación en la que estamos viviendo, no nada más ahora, sino en general. Eh, Siempre genera dudas, incertidumbres, los mitos, las realidades sobre qué es la ansiedad, cómo se maneja, etcétera. Yo te agradezco mucho compartir este espacio conmigo, Carlos. Y bueno, no sé si quieras hacerles alguna invitación a las personas que nos están escuchando. Sí, por supuesto. La invitación es acercarse a los especialistas desde el área de salud, del Salvatore de Salud Mental. Hoy día creo que queda súper claro que que el tema nos va a seguir afectando de manera directa en la presencia del elemento real, como hoy día estamos, pero que esto va a dejar secuelas, ¿no? Entonces, secuelas en todos los ámbitos, económico, social, psicológico, emocional. Entonces, creo que si alguien está de verdad eh, complicado con el asunto y cree, como lo dijimos hace rato, que ya lo está sobrepasando, pues no dude acercarse a cualquier especialista de la salud mental, a nosotros, a ti, a mí, a Benissa, a cualquiera que tengas confianza, ¿no? Que creo que eso es el tema central. Pero bueno, aquí no aplica el cuéntaselo a quien más confianza le tengas, sino es mejor a un especialista, ¿no? Eso sí es súper Sí, claro. importante, no se puede jugar con esto. Sí, claro, porque sería como ciego que guía a otro ciego, ¿no? Pues ahí no ayuda mucho, ¿no? Al contrario, se alimenta mucho más la ansiedad. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias, Carlos, por compartir este espacio. Y entonces nos vemos la siguiente semana, quizás con otro tema también muy interesante. En su momento ya les daremos a conocer. Y bueno, pues agradecemos muchísimo también que ustedes hayan compartido este espacio con nosotros y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Lore. Bye. Bye.